van a tener en algún momento incontinencia urinaria. Algunas más, algunas menos, ¿no? Y si nosotros tenemos en cuenta todos los factores que condicionan perder la orina en forma involuntaria, pues vamos a darnos cuenta que esto no es una cosa muy simple, muy sencilla, muy algo superficial que no merita ninguna importancia. No, realmente cambia la vida de la mujer, cambia el estado general de la mujer, su relación con su medio social. Entonces, esta es la verdadera importancia de la incontinencia urinaria, ¿ya? Ahora, si nosotros todavía tenemos en cuenta el cuadro clínico de cómo va progresando esta incontinencia urinaria, las cosas se empeoran. Porque si en un primer momento fue catalogada como que la paciente, sus pérdidas eran normales, porque ustedes saben que la mujer normalmente va a perder unas gotas de orina si realiza esfuerzos. Por ejemplo, si ella juega vóley y sale o salta para un mate o para sacar una pelota, pues puede escaparse pequeñas cantidades, pequeñas gotas de orina, y eso no reflejar una incontinencia urinaria. Pero en forma posterior, esto se hace más frecuente, se hace más intensa y con menores esfuerzos, ¿no? Y esto sí se convierte en una preocupación. Ahora, si tenemos en cuenta dos cosas, una, que la obesidad está aumentando a nivel mundial, más en unos países que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos es una epidemia actualmente la obesidad, ¿no? Y por otro lado, tenemos en cuenta que las pacientes han aumentado su tasa de sobrevida en todos los países, ¿ya? En Estados Unidos está cerca del 85 años, ¿no? Entonces, es obvio que si ustedes han escuchado la exposición de sus compañeros, la incontinencia urinaria aumenta con la edad, pues voy a tener una mayor cantidad de pacientes con incontinencia urinaria, ¿no? Pero recuerden que a medida que también aumenta la edad, aumentan las enfermedades crónicas. Y esto hace que la paciente empiece a usar una serie de medicamentos para la presión, diabetes, antidepresivos y otra serie de medicamentos que tienen una relación directa con la aparición de la incontinencia urinaria. Y les pongo un ejemplo. Uno de los medicamentos que más se usa en la hipertensión arterial son los inhibidores de la ECA, siendo el más representativo de repente el captopril, que últimamente ha venido abajo porque se le ha cambiado más con el enalapril. Pero estos inhibidores de la ECA tienden a producir tos crónica. Y esta tos crónica va a tener influencia sobre la pérdida de orina involuntaria. Solo por ponerles un ejemplo. ¿Están viendo mis diapositivas? ¿Están viendo el cambio? A ver si queda. Doctor, no está cambiando la diapositiva, se ha quedado en la primera. Ya, listo. Muy bien. Vamos a ver. Sí, a veces se queda. ¿Ya ahora sí cambió? Jóvenes, ¿cambió la diapositiva? Sí, doctor, se está moviendo. Ah, muy bien. Entonces, a ver. Sí se cambia, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora, lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de incontinencia urinaria es identificar qué tipo de incontinencia urinaria tiene mi paciente. ¿Es una incontinencia de esfuerzo? ¿Es una urgencia miccional? ¿O es una incontinencia mixta? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo
le pongo, por ejemplo, un cabestrillo a una paciente que tiene una incontinencia urinaria de urgencia, pues probablemente esa paciente va a evolucionar mal, va a tener muchos problemas posteriores, va a empeorar la incontinencia urinaria y aparte de que no soluciona el problema, voy a crear un malestar evidente en la paciente. Entonces, si yo tengo en cuenta que cuando la paciente me dice, doctor, yo estoy perdiendo orina, yo le digo, ¿cuándo pierde orina? Ah, doctor, ¿sabe qué? Cuando yo levanto peso, cuando hago ejercicio, cuando toso, pues se me escapa la orina, pues yo tengo todo el derecho a sospechar que esa paciente está cursando con una incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero, ¿ya? Puede suceder de que la paciente le diga a ustedes, ¿sabe qué, doctor? A mí me vienen las ganas de orinar y me viene en forma tan intensa que tengo que correr al baño. Pero estoy a punto de sentarme y se me escapa la orina. O no llego al baño. Pues esa paciente probablemente tenga una incontinencia urinaria de urgencia. ¿Ya? Y si a eso todavía le agregamos así, que una gran parte de incontinencias urinarias, pues no vienen solas, ¿ya? Sino vienen una de un porcentaje de esfuerzo y otro porcentaje de urgencia, pues se nos hace más difícil tanto el diagnóstico como el tratamiento. Y a eso todavía tenemos que agregar otros tipos de incontinencia. Por ejemplo, la incontinencia del diabético, ¿no? El diabético va desmejorando su sistema nervioso y la vejiga va haciéndose cada vez más complaciente con el volumen de orina, hasta que llega un momento donde ya no puede distenderse más, pero no se desencadena el reflejo de la micción. Empieza a salirse la orina, simplemente por rebosamiento, ¿no? A eso se llama una pérdida de orina por rebosamiento. Es otro tipo de incontinencia, que nada tiene que ver con ese tipo de incontinencia que yo le estoy presentando, ¿no? O puedo yo tener vejigas o uretras que son fijas, y me da otro tipo de incontinencia, ¿ya? Entonces, no solamente pensar que tengo estas tres tipos de incontinencia como las causas únicas de incontinencia, sino que estas son las más frecuentes, ¿ya? Ahora, obviamente, si yo hablo de incontinencia urinaria de esfuerzo, estoy hablando de que algo está condicionando que presione la vejiga, específicamente el músculo detrusor, y que la uretra no sea capaz de contener esa presión. Y entonces por eso se escapa la orina. ¿Qué es lo que pasaría normalmente? Normalmente, si se llena la vejiga, ¿ya? No debe provocar contracciones hasta que se desencadena el reflejo de la micción. En el reflejo de la micción hay un compás en el cual el músculo detrusor se contrae y la uretra se relaja. Y al revés, cuando hay el mecanismo de continencia. Pero podría ser, por ejemplo, que a pesar que yo no tenga contracciones, la vejiga empieza a llenarse, produzco un aumento de la presión intraabdominal, vamos a suponer un estornudo, y ese estornudo genera una presión, y si la uretra, si el anillo uretral no funciona adecuadamente, pues no va a producir continencia y se va a escapar la orina. ¿Ya? Y entonces ahí van a ver, ya, yo les voy a enseñar dentro de poco cómo el defecto puede estar a nivel anatómico, en la parte de la base de la vejiga, o puede estar simplemente en la uretra. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta para saber qué tipo de incontinencia tiene mi paciente. Ahora, ¿ya? Hacer un estudio urodinámico es lo adecuado. Es un estudio complementario. Tampoco no es que el estudio urodinámico me va a decir, este es incontinencia de esfuerzo, este es incontinencia de urgencia. No. Me va a dar pautas, me van a hacer pensar a mí que posiblemente sea una incontinencia de esfuerzo o sea una incontinencia de urgencia. Depende de la realización del mismo. En ese artículo que les estoy mencionando, existe una prueba de urodinamia simple que no necesita
de un estudio urodinámico especial, con un equipo complicado para medir las presiones en cada uno de los órganos, pero yo puedo ir midiendo cuánto de volumen voy colocando y cuándo empiezo a notar cierta sintomatología, y eso me puede ir dando a mí luces para saber qué tipo de incontinencia urinaria tiene mi paciente, ¿no? Ahora, la pérdida involuntaria de la orina puede o no ser acompañada o precedida del deseo miccional. Ya les dije eso. Eso es lo normal. Eso es lo que normalmente yo tengo para orinar. O sea, a mí me llama el deseo de querer ir al baño a miccionar. Pero cuando este se vuelve muy intenso, ¿no? Y te lleva corriendo al baño, y todavía abres la puerta y se te sale la orina en un primer momento, entonces ahí estás hablando de urgencia. ¿Ya? Entonces, pero acá, si yo le hago un estudio urodinámico, acá sí voy a encontrar contracciones del difusor y probablemente un aumento en la motilidad uretral. Ahora, cuando yo hablo de incontinencia urinaria, mucho va a importar la anamnesis, ¿no? Saber, por ejemplo, cómo fue sus embarazos, ¿no? Desde cuándo empezó el problema de la incontinencia, ¿no? ¿Qué tiempo ya tiene este problema? Si tiene otras enfermedades, puede ser un prolapso, puede ser diabetes, puede ser sobrepeso, obesidad, ¿no? Pero definitivamente uno de los factores más importantes son los embarazos. Se cree que el embarazo es tan importante en la producción de prolapsos que le dan inclusive más importancia que el mismo tipo de parto, ¿no? Y esto es muy importante porque yo debo determinar no solamente que la paciente si tuvo parto vaginal o parto por cesárea, sino decirle a la paciente que no importa qué tipo de parto puede haber tenido, porque el embarazo es el factor más importante en la producción de un prolapso uterino. Ustedes saben que el prolapso se asocia mucho a incontinencia urinaria, ¿no? Hay que buscar otros factores desencadenantes, definitivamente, ¿no? Y hay que saber cuándo la paciente le da la sensación de querer ir al baño. Hay que preguntarse sobre los hábitos intestinales, sobre todo el estreñimiento, ¿no? Y cómo ha impactado esta sintomatología en su calidad de vida. Estos pacientes pues van a tener problemas muy, muy serios, ¿no? Pregunten también sobre si hubo cirugías pélvicas anteriores, si hubo ya corrección de prolapsos, si hubo cesáreas, ¿no? Ya les dije que también tienen que averiguar sobre el parto, el tipo de parto, ¿no? Pregunten sobre problemas cardíacos, neuropatías, enfermedades neurológicas. Esto es muy importante. Es obvio que la incontinencia pues va a estar aumentada en aquella persona que tiene una disminución del sensorio, ¿no? Pregunten sobre si la paciente sufre infecciones urinarias, muy relacionado a prolapso vesical. Pregunten si la paciente ya está en su menopausia o no. La deficiencia hormonal es uno de los factores que más importancia tienen en el inicio de la aparición de la incontinencia urinaria. Pero desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué significa tener incontinencia urinaria? Primero que es un problema que afecta a muchas mujeres, ¿ya? Yo les he puesto acá 17-45% de las mujeres adultas, pero en realidad hay otras estadísticas que hablan de hasta un 60% y depende mucho de la edad a la cual uno está refiriéndose, ¿no? Pero definitivamente, una de las partes más importantes y que hasta hace poco no se le daba mucha importancia es el deterioro de su vida social. Ahora, no solamente significa una mayor frecuencia de incontinencia en las pacientes, sino que representa un gran problema para los gobiernos. Se calcula que el gasto por incontinencia urinaria, y estamos hablando por hospitalización, por atención de los pacientes
ancianos en centros especializados, uso de pañales, estamos hablando de medicamentos, es más de 20.000 millones de dólares, ¿ya? Y esto hace pues que este problema se convierta en un problema de salud pública. Ahora, de los tipos de incontinencia que yo te he mencionado, pues la incontinencia de esfuerzo llega hasta el 49%. ¿Ya? Para no hacernos problemas, 50%. Y la urgencia misional más o menos un 15%, y luego viene las incontinencias mixtas y luego las incontinencias más raras, ¿ya? Poco frecuentes, como las que se mencionaron. Ahora, la Sociedad Internacional de la Continencia, que es una de las principales sociedades que ve este problema de la incontinencia urinaria, ¿ya? Dice que la incontinencia urinaria va a representar un problema higiénico y psicosocial muy importante para la mujer. Afecta la calidad de vida en casi el 20% de las mujeres. Está definida como la pérdida involuntaria de orina durante el esfuerzo, como toser, hacer ejercicios normales que la paciente hace todos los días dentro de su actividad normal. Y la incontinencia por urgencia es la necesidad de orinar. Creo que eso ha quedado bastante claro. Te lo voy a repetir unas 2 o 3 veces más durante la exposición, ¿no? Y si nosotros quisiéramos tener algunos otros ejemplos, ¿no? Vean que si la mujer solo se embaraza, no estoy hablando, y les voy a mostrar una tabla un poquito más adelante, solo se embaraza por primera vez, aumenta más o menos en un 30% la posibilidad de tener incontinencia. ¿no? Y ustedes miran, a pesar de que la paciente, cuando hacen un estudio de incontinencia urinaria en pacientes cesareadas, ¿sabes? Que no tuvieron un parto vaginal, solamente por haber gestado una vez y haber terminado en cesárea, la posibilidad de hacer incontinencia urinaria era 3 veces y media más alto que las mujeres que nunca se habían embarazado. Ahora la incontinencia urinaria, ya les dije, aumenta con la edad, ¿no? Mientras que la urgencia disminuye con la edad. Pero cuando les decía que, ¿cómo es eso de que afecta la vida social de las mujeres? Y es que la mujer, a medida que va perdiendo la orina, va empezando a sentir que pierde esa orina que está acumulada en su truza y empieza a sentir un mal olor, el olor propio de la orina. Y empieza a usar apósitos, empieza a usar toallas, ¿no? Pero aún así, ese mal olor que ella lo siente, puede que inclusive el resto de la gente que está a su alrededor no lo sienta, pero ella lo siente y eso ya le incomoda, eso le hace que se aleje, que no quiera estar junto a este tipo de personas porque tienen miedo que le digan, oye, estás oliendo orina. Ahora, la incontinencia obviamente va a producir pérdidas involuntarias y va a producir sensación de humedad. Una paciente que está en un círculo, de repente alguien cuenta un chiste, ella suelta una carcajada y no puede continuar riéndose porque acaba de escapársele la orina. La paciente ya está pensando en que probablemente vaya a necesitar una cirugía, ¿no? La paciente que tiene urgencia, pues está pensando de que tiene que estar en un sitio donde haya un baño cerca para poder ir a orinar cuando le llame a orinar, porque ella no puede esperar a llegar a la casa, ¿no? La mujer empieza a perder orina en presencia de su esposo. Es más, tiene relaciones y pierde orina, ¿no? Que nada tiene que ver con con otra circunstancia que se llama squirting, ¿no? Que eso es otra cosa. ¿Sí? Y esto obviamente hace que su autoestima disminuya, que aparezcan problemas de ansiedad, de depresión, de enojo. La paciente ya no quiere tener relaciones sexuales, pierde el deseo sexual, no llega a tener un orgasmo. Es una tragedia para la paciente que tiene incontinencia urinaria. Entonces, ahora que nosotros sabemos que nos hemos enfocado en qué realmente puede pasarle a la mujer que tiene incontinencia, pues ya comprendemos un poquito
cómo es este problema. El diagnóstico básicamente es evaluar a la paciente tanto de pie como en posición ginecológica, ¿no? Tengo que buscar ciertos signos, por ejemplo, si la paciente está en la posmenopausia, pues tendré que buscar signos de atrofia vaginal, propio de un hipoestrogenismo, ¿no? Tendré que buscar si la paciente tiene algún tipo de prolapso, si es que mi paciente se evidencia que tiene pérdida de orina cuando yo le he pedido a la paciente que haga una maniobra de esfuerzo, maniobra conocida como maniobra de Valsalva, ustedes ya lo conocen. Se refiere básicamente a que yo le pida a mi paciente que puje, ¿no? Por eso es que a estas pacientes se les tiene que evaluar con la vejiga llena, ¿ya? Porque si tú le pides que la paciente orine, obviamente no vas a encontrar pérdida de orina, por lo tanto no puedes hacer una evaluación correcta del prolapso genital o de la incontinencia urinaria, ¿ya? Después, pudiera ser también que la paciente tenga un prolapso muy marcado, y si este prolapso es muy marcado, pues la paciente te va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo antes perdía orina, pero a medida que ha ido pasando la mejorado, y no es cierto. Lo que pasa es que el prolapso tan marcado impide que se pueda evaluar correctamente la pérdida de orina, y eso es uno de los motivos por los cuales que se pide que cuando uno hace el examen ginecológico, tiene que evaluar a la paciente cuando está con el prolapso y luego con el prolapso reducido para ver si hay o no una incontinencia urinaria de esfuerzo oculta ahí por el grado de prolapso, ¿no? Muy bien. Luego de eso, como no todo es anatómico, como no todo es relacionado al prolapso propio o a la eficiencia de la sustentación del piso pélvico, pues se podría tener también un mal funcionamiento del esfínter, ¿ya? Y eso ocurre, por ejemplo, cuando hay un daño por un traumatismo. Y eso ocurre en los partos, ¿ya? No es el único caso, pero es el caso más frecuente, ¿no? Entonces, acá viene pues una parte que no debo olvidar. No por ser ginecólogo yo no puedo hacer un examen neurológico. Entonces yo tengo que ver cuál es el estado mental de mi paciente, cómo va su marcha, cómo va su estado de equilibrio, ¿no? Tengo que analizar la fuerza muscular, la fuerza del piso pélvico, ¿no? Y tengo que revisar cómo están los reflejos en esa zona. Y eso me va a decir a mí cómo se encuentra mi paciente desde el punto de vista neurológico. Y vean, son 3 pruebas muy simples que hacemos nosotros. El reflejo de bulbo cavernoso, para lo cual se estimula el clítoris y ve si hay respuesta del músculo bulbo cavernoso, ¿no? El reflejo cutáneo anal, que no necesariamente tiene usted que tocar el ano, pero puede tocar el margen, el periné, y va a usted a tener la respuesta con la contracción del esfínter. Y el reflejo de la contracción de la musculatura del piso pélvico, que yo ya les enseñé, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Se acuerdan cuando les dije que se imaginen que están con ganas de orinar? A ver, hagamos nuevamente el mismo ejercicio, ¿no? Imagínense que están todos ustedes con ganas de orinar, ¿ya? Están así, pero se les escapa la orina. ¿Listo? Y ahora pujen, todos pujen. ¿Qué pasa en la zona de abajo? ¿No? Se cierra el ano, se cierra la uretra, se contrae el piso pélvico. Señores, les acabo de presentar el mecanismo de la continencia urinaria. Nunca se olviden, ¿ya? Y cuando yo tengo incontinencia, cuando este mecanismo de la continencia urinaria falla. Ahí es cuando yo tengo incontinencia. Se lo voy a mostrar dentro de poquito. Entonces, no olvidarse, hacer esa evaluación neurológica. Y finalmente tengo que hacer un estudio, una evaluación funcional del piso pélvico, ¿no? Yo tengo que evaluar la contractura de la musculatura pélvica, ¿ya? Pero el problema está en que yo puedo tener una apreciación objetiva, pero no valedera. No tenemos parámetros para decir realmente que este piso pélvico es inadecuado o es adecuado. No. Lo único que podemos decir es si hay un relajamiento total del piso pélvico cuando este es muy marcado, ¿ya? Entonces, esas cosas yo puedo
estar teniendo cuando estoy haciendo la evaluación de mi paciente que tiene incontinencia. ¿Qué cosas debo evaluar cuando yo hago el estudio funcional del piso pélvico? Ver, por ejemplo, la simetría de los genitales externos, observar si hay cicatrices, muy frecuente, por ejemplo, cuando se hace episiotomías, observar si hay laceraciones. Tienes que examinar la vagina digitalmente para observar si hay puntos de dolor, áreas atróficas, ¿ya? Pero aún así, aún que haces todo esto y tienes una idea más o menos adecuada de lo que está sucediendo, pues probablemente no tengas una validez científica para decir este problema está condicionado por esta alteración. Es solamente una evasión subjetiva, ¿ya? En una segunda etapa, tú le puedes pedir a la paciente que haga una contracción muscular. Puedes pedir, colocar tus dos dedos haciendo un tacto vaginal y pedir que contraiga los músculos y evaluar qué tan fuerte, qué tan buenos son los músculos del piso pélvico, ¿no? Puedes observar que de repente no ajusta los deditos, puedes observar, por ejemplo, que tiene una buena función del piso pélvico, y eso te va a dar una idea más o menos aproximada de qué alteraciones pueden estar viniendo en forma conjunta con la incontinencia urinaria. ¿Y por qué es importante la función muscular? Porque dentro de poco tú vas a ver que esto de la buena función muscular tiene que ver mucho con el mecanismo de la continencia, ¿ya? Obviamente que para realizar esta prueba, pues tú tienes que tener un paciente que sea totalmente consciente, que colabore con el examen, ¿no? Y al final es tu experiencia la que te va a decir a ti si es que encuentras o no alguna alteración a nivel del piso pélvico. Ahora, si yo tengo una mujer normal que no tiene incontinencia, ¿ya? Y la pongo en reposo, en posición ginecológica, y veo que la pared vaginal anterior, la fascia pubocervical, el recto, todo se encuentra es, yo digo, sano hace que jale hacia atrás de forma adecuada. Y el músculo longitudinal de ano está haciendo que los músculos tengan una fuerza hacia abajo, lo que hace que ajuste más la fascia pélvica, ¿ya? El ligamento puboretral. Pero ¿cómo funciona esto? Porque si yo te menciono así, probablemente tú te estás perdiendo y no me estás siguiendo. Imagínense una hamaca, ¿ya? La hamaca tiene dos extremos, ¿sí? Ambos unidos a una palmera. Vamos a suponer que están en un paraíso y tienen su hamaca ahí que está sujeto a esas dos palmeras. Bien, uno es el pubis y otro es el sacro. ¿Listo? Cuando yo les dije, hagan el ejercicio de toser, pujar y vean qué es lo que pasa en la parte inferior, ¿no? Bien, eso mismo está sucediendo en la hamaca. La hamaca está a tal tensión de que normalmente la contracción hacia adelante, hacia atrás y hacia abajo hace que la uretra se mantenga cerrada. Si yo pierdo esa tensión, sea porque tengo un defecto anterior, posterior o en el espacio medio, entonces esto ya no se va a dar. Y por lo tanto pierde esa contracción normal que se estaba dando. Y por lo tanto empieza a aparecer el problema de la pérdida de orina. ¿Ya? Entonces, la pared vaginal anterior, la fascia pubocervical
son muy importantes en el papel de la continencia urinaria. Y eso está básicamente por ligamentos pubo-uretrales, que ahorita se los voy a presentar. Y estos ligamentos pubo-uretrales se van a ir lateralmente y se van a insertar en una cuerda que vendría a ser los bordes de la hamaca, ¿ya? A esto se conoce con el nombre de arco tendíneo, ¿ya? O si quieren, arco tendíneo de la fascia pélvica, como quieran ustedes. Y posteriormente se continúa con el útero sacro, ¿ya? Que forma parte del anillo pericervical, ¿ya? Y es por eso que la integridad de todo este sistema es básico para el mecanismo de la continencia. Entonces, vean que hablamos de tensión vaginal, ¿ya? En la continencia y en la micción. Entonces, la contracción del eje pubococcígeo, ¿ya? El pubococcígeo, o sea, aquel que está entre el pubis y la vejiga, ¿ya? Contra la cara posterior del pubis determina la tracción superior. Y acá se los dije, ¿ya? Está dado básicamente por el elevador del ano, ¿ya? Vamos a ir a una diapositiva para que no se me pierda. Y luego vamos a regresar acá, ¿ya? Hay una diapositiva que me interesa, que me decían. Esta. Porque si no, nos perdemos, ¿ya? Entonces ustedes tienen acá el pubis, el sacro, ¿ya? La vejiga, detrás de la vejiga el útero y por debajo la vagina. ¿De acuerdo? ¿Qué dijimos? Que del pubis hacia la vejiga se producen los ligamentos uretrales, ¿ya? Que se insertan ¿dónde? En dos cuerdas que se llaman cada una arco tendíneo. Y que se prolonga en la parte posterior por el útero sacro. Acá está la hamaca, señores, ¿ya? Y de acá, de los puburetrales, salen los uretropélvicos, que son los ligamentos más importantes o parte de la fascia que me va a ayudar a la continencia, sobre todo si yo tengo en cuenta que esta es la uretra. ¿Listo? Entonces, la integridad de este eje es el que me va a dar la incontinencia. O perdón, la continencia urinaria. Bien, regresemos a donde estábamos. Entonces, yo les decía que hay tres direcciones importantes para la continencia. Y estoy repitiendo esto para que tú me entiendas muy bien por qué se produce la incontinencia. Una anterior, una posterior y una inferior. Eso es lo que tú tienes siempre que recordar. Entonces, la anterior, contracción del eje pubococcígeo contra la cara posterior del pubis, ¿no? Y ese hace que se determine la tracción donde se insertan los ligamentos pubo-uretrales y los uretropélvicos, ¿no? Y eso hace de que se cierre la uretra, se inmovilice la uretra, se inmovilice el tercio medio de la uretra. Yo antiguamente hacía una clase mucho más compleja que esta. Lo que pasa es que muchas veces no me entendían mucho y tenía que sacar muchas diapositivas, pero había una diapositiva ahí de donde evaluaba solamente la uretra, una diapositiva de un dibujo de la uretra, donde había cantidad de receptores, terminaciones nerviosas, anillos fisiológicos que tenían que ver con el mecanismo de continencia urinaria. ¿Ya? No te voy a poder enseñar todo lo que es incontinencia en una sola clase, pero voy a tratar de darte las pautas necesarias para que sepas por qué se pierde orina, por qué se pierde. Ahora, en la situación de reposo, que dijimos, la vejiga es traccionada posteriormente, ¿ya? Para abajo, ¿no? Y hacia adelante, ¿ya? Entonces, si a ti te traccionan en tres direcciones para que se cierre un simple conducto que es la uretra, pues probablemente tú tengas un buen reflejo de continencia. Pero imagínate que el útero sacro se elongue, ¿ya? O que el pubo vesical o el pubo uretral, ¿ya? Cualquiera de los dos se distienda.
Ok, la parte de la vagina anterior, la fascia que está ahí, ¿no? Donde están los puboretrales, pues, o los uretropélvicos, pues, no funcionan. Y entonces empieza a tener problemas de incontinencia. ¿No? ¿Por qué? Porque el esfínter no recibe la suficiente presión de cierre para contener la orina que viene del detrusor. Entonces, la integridad de los ligamentos cardinales, ¿ya? Uterosacros y del septo recto vaginal es fundamental para la presión del músculo longitudinal del ano, para la vagina y para la vejiga. Y estos ligamentos que te he mencionado, el cardinal, el uterosacro, el septo recto vaginal, ¿qué forman? Forman el anillo pericervical. El estiramiento de cualquiera de estas zonas, obviamente, va a tener un efecto sobre las terminaciones nerviosas y va a ser responsable de que el reflejo emocional se inicie sin que haya una verdadera contracción del músculo detrusor. Ahora, durante el reposo, la musculatura estriada que está alrededor de la uretra, que se conoce con el nombre de rhabdoesfínter uretral, ¿ya? Y que es el que le da la tensión adicional, aparte de lo que les he mencionado de los músculos, para que no se escape la orina, también se pierde. ¿Ya? Normalmente debería actuar como un sello. O sea que aparte de las tensiones que se producen a nivel de la musculatura, a nivel de la vagina, pues este rhabdoesfínter hace o provoca una presión mayor, que hace que no falle la uretra cuando se trate de contener la orina. Entonces miren las diferentes alteraciones que se dan para que se produzca incontinencia urinaria. Y en la micción, ¿qué pasa? Principalmente hay un relajamiento del eje pubococcígeo, ¿no? Principalmente de la parte posterior, ¿no? Entonces, al haber un relajamiento de todo esto que te estoy mencionando, pues disminuye la tensión, el rhabdoesfínter recibe la inervación correspondiente dada por la contracción del detrusor y empieza la micción. Entonces, la tracción en dirección posterior aplicada por el plato elevador, por el músculo longitudinal del ano sobre la fascia pubocervical, determina la abertura y estrechamiento del cuello vesical y se inicia la micción. ¿Ah? Espero que me estén entendiendo. Si hay algo que no me entienden, por favor, interrúmpanme para que yo pueda volver a explicar esta parte. Ahora, simultáneamente, ¿ya? Ese estiramiento causa la activación de las terminaciones nerviosas para el desencadenamiento del reflejo miccional. O sea, todo tiene que ir de la mano. No puede producirse un segundo antes ni un segundo después, porque si no, tenemos una desgracia para la micción. ¿Cuál sería el estímulo? Pues principalmente la orina o la presión de orina sobre la uretra proximal, ¿no? Y esto desencadena las contracciones del detrusor, se apertura la uretra, ya dijimos por relajamiento muscular, por que el rhabdoesfínter se abre y entonces empieza a producirse la micción. Entonces, cuando empezaron a hablar de incontinencia urinaria, todos empezaron a decir cuál era el motivo de la incontinencia. Y si tú me has comprendido un poquito lo que te he tratado de explicar, vas a comprender de acá para adelante qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero era que hace mucho tiempo, me parece que por los años 30, 1930 estoy hablando, Kelly y Bonnie dicen que la principal alteración es una alteración anatómica en el ángulo retrovesical y que muchas veces, sobre todo cuando había prolapsos, había una alteración en la posición normal de la uretra y esto hacía de que presiones menores haga que pierda la paciente orina.
Esta fue la teoría de las alteraciones del eje uretrovesical, ¿ya? Propuesta por Kelly Bond. Pasan unos años y otros autores dicen, no, el principal problema no solamente es la alteración anatómica, sino que hay una alteración en las presiones normales, tanto de continencia del músculo detrusor como de relajación de la uretra. Bien, entonces acá dicen, allá, en un momento dado, la presión de la uretra, que normalmente debería ser, la presión de la vejiga, que normalmente debería ser contenida por la uretra, se pierde. Y eso se pierde porque hay una mala función del esfínter uretral, más que un aumento en la presión del detrusor. Bueno, y luego viene otro autor y dice, no, yo estoy más de acuerdo que el problema está dado a nivel del esfínter. Ahí puede haber una falla de soporte anatómico, puede ser una deficiencia del esfínter uretral. Muy bien. Luego viene Hammock y dice, no, señores, nosotros sabemos que acá hay una fascia endopélvica, ¿ya? Y que esa fascia endopélvica es básica para el soporte del cuello vesical, de la vejiga, y que cuando esta fascia se rompe o tiene traumatismos o ha sido lesionada, pues entonces se produce la incontinencia urinaria. Hasta que hace algunos años, me parece que en el año 90, si no me equivoco, Petros y Ullstein presentan su teoría integral de la incontinencia urinaria, que es la teoría que actualmente se maneja. Y ellos dicen que todo lo que han dicho anteriormente no es errado, pero tampoco es totalmente cierto, ¿ya? Que efectivamente existe un problema anatómico en la pared vaginal, ¿no? Que hay un problema de todas sus estructuras, fascias, ligamentos, músculos, ¿no? Y que estos, ¿ya?, se acompañan de alteraciones a nivel uretral y que todo eso se confabula en la producción de la incontinencia urinaria. Y entonces acá, bueno, empezamos a hablar de síndrome de disfunción del piso pélvico. Y en ese síndrome de disfunción de piso pélvico hay problemas de incontinencia urinaria, problemas de incontinencia fecal, disfunción sexual, ya les he mostrado por qué, dolor pélvico, prolapso genital, y toda esa sintomatología, pues es probablemente por la que muchos pacientes vienen al consultorio. Y vean acá, vean en esta diapositiva, yo les decía, primigrávidas, o sea, mujeres que todavía no han dado a luz, primer embarazo, 53% de incontinencia, yo les había mencionado 30, perdón. Y en aquellas que ya tenían varios embarazos, 85% de las pacientes presentaban incontinencia urinaria. Después del parto, 9%. Pacientes mayores de 50 años, vean, 50% de las pacientes presentan incontinencia urinaria. Y si esto llegaba a 70, 40%. Y asociado a prolapsos, 20% más. Y lo que les mencionaba, ¿no? Incontinencia se asocia mucho a prolapsos, se asocia a infecciones urinarias, se asocia a neuropatías, diabetes, por ejemplo. Se asocia a problemas del sensorio, demencia. Entonces, es un problema muy serio, ¿ya? Y nuevamente, si yo tengo que definir ahora incontinencia urinaria con todo lo que te he enseñado, ¿no? Es la pérdida involuntaria de orina que se demuestra objetivamente y que origina un problema higiénico y social. Pero ya sabes por qué. Bien. Hace poco te comentaba que Petros y Ullstein proponen su teoría integral de la continencia. El objetivo era explicar en forma integrada todos los mecanismos que tenían que ver con la incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero después se fue ampliando y tuvo que entrar también lo que era la urgencia misional y se vio
que había cierta sintomatología muy relacionada justamente con esta incontinencia urinaria, ¿no? Que era la poliacuria y la disturia, ¿no? Que no eran otra cosa que manifestaciones de la alteración del vaciamiento vesical. Aparte, se podía presentar dolor pélvico crónico. Esta teoría es importante, ¿ya? Porque dice que estos síntomas pueden ser interdependientes, ¿ya? Pero el proceso fisiopatológico es común. Todos se originan de lo mismo. Entonces, esta teoría integral dice que la incontinencia a los esfuerzos, la urgencia y alteraciones del vaciamiento vesical derivan de las alteraciones del tejido de los elementos del soporte suburetral, de los ligamentos y de los músculos del piso pélvico. Y esto te lo manifesté anteriormente, ¿ya? Esta es la teoría que actualmente se maneja y en esta teoría nos basamos para hacer el tratamiento que sus compañeros han mencionado. Ahora, recuerda la hamaca, ¿ya? Porque acá te lo dice. Las alteraciones de la tensión aplicada por los músculos y ligamentos sobre las fascias yuxtapuestas a la pared vaginal determinan la abertura o el cierre del cuello vesical y del uretra. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una buena continencia anterior, posterior y hacia abajo, tengo un buen cierre vesical. Y si a eso le añado un buen esfínter uretral sin falla, no voy a tener incontinencia. Pero cualquiera de todos los que te he mencionado, cualquier falla a ese nivel, me va a dar a mí un tipo de incontinencia, que será de tensión, de urgencia o mixta. Si yo tengo un problema en la tensión de la vagina, ¿qué va a pasar? Que se va a activar prematuramente el reflejo miccional, ¿ya? Y puede o no estar pendiente contracciones involuntarias del depresor. Pero la mayoría considera que la incontinencia urinaria de esfuerzo es sin contracciones involuntarias del depresor. También propone esta teoría una nueva clasificación y habla de 3 zonas de disfunción y 6 defectos principales, ¿no? Y todos deben ser explorados y si voy a ir a una cirugía, tienen que corregirse todos. Y aunque no creas esta diapositiva tan poco esquemática, es quizás una de las más importantes de todas las cosas, ¿ya? Y obviamente, 3 músculos, 3 ligamentos. Esto es lo que yo tengo que saber para el funcionamiento ideal del mecanismo de emisión, evacuación y de continencia. Ya te los he nombrado en una diapositiva anterior. Yo te los voy a volver a nombrar, ¿ya? Y en rojo tienes la parte superior, ¿ya? Que tiene que ver con los mecanismos de continencia. En negro tienes la parte inferior, que tiene que ver con el control horizontal, hacia abajo, ¿no es cierto? Y en la parte media, que está de verde, que tiene que ver básicamente con las alteraciones del recto, la vagina y el cuerpo vesical. En la capa superior, para que tú me entiendas, más o menos, la capa superior, la parte más importante, que acá te lo mostré, te lo voy a volver a mostrar ahorita, ¿ya? Acá está el tubo coxígeo, ¿ya? Ahí está el tubo coxígeo. Esta es la uretra, esta es la vagina y este es el recto. Y acá nosotros sabemos que están saliendo los elevadores, ¿no es cierto? Y esta parte que es muy importante, porque esta es la parte que le da continencia a la parte posterior del piso pélvico, es el plato del músculo elevador del ano. ¿Ya? Tubo coxígeo, elevador del ano. ¿Listo? El tubo coxígeo, ¿a dónde da la contracción? Hacia adelante. O si quieren, en dirección anterior. El elevador del ano, en dirección posterior. Acuérdate de la MAC, nunca te olvides. En la capa intermedia, ¿ya? La contracción, ¿de dónde dijimos cómo era? Hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo. Muy bien.
Acá lo que nosotros tenemos que ver, vean acá, esta es la uretra, esta es la vagina, ¿ya? Este es el recto que va a tener por acá en el ano, pero acá, que me da las angulaciones, o sea, la posición que tendría que tener el recto, la vagina y el cuerpo vesical. Y aquí lo que me interesa es el músculo longitudinal externo del ano, que es este de acá, para que me entiendas, este de acá. Y finalmente, tengo la capa inferior. ¿Qué me da ese? La contracción horizontal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este tiene un papel en la sustentación, pero se le considera el menos importante. Pero aquí lo más importante es que la capa inferior está representada por el diafragma urogenital. ¿Listo? Y si tú todavía no me has comprendido, acá tienes los músculos superficiales y profundos, acá tienes el esfínter externo de la uretra, el diafragma urogenital, los elevadores del ano, que acá falta una porción, que está por acá, ¿ya? Es el isquio cavernoso, ¿no? Y los elevadores como van, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es para que tú lo tengas ahí a la mano y lo recuerdes. Dijimos 3 músculos, 3 ligamentos, ¿ya? Los ligamentos del piso pélvico interactúan con los músculos. Actúan conjuntamente, unánimemente, ¿ya? Perdón, unánimemente. Y cuando se altera uno o el otro, ¿ya? Van a producir, obviamente, una alteración en su elasticidad o en su contractura. ¿Ya? Y pública y ¿a dónde van a insertarse? Al arco tendíneo, también ya te lo mencioné, ¿ya? El arco tendíneo es parte de la fascia pélvica. Entonces, si yo tengo una alteración a nivel del ligamento pubo-uretral, voy a tener un problema en la zona anterior, donde está la vejiga, y donde voy a tener problemas de incontinencia, ¿ya? Ahora, acá hay una zona muy importante, que está dada entre el tercio medio de la uretra y la vejiga. Y a esto se llama zona de elasticidad crítica. ¿Y por qué se llama así? Porque su comportamiento es considerado fundamental en el mecanismo de la micción y en la continencia urinaria. Y acá te lo presento, ¿ya? Entonces, el pubis, la vejiga, ¿ya? El pubo-uretral, y esta zona que se encuentra detrás del pubis y antes de la vejiga, es lo que se conoce como zona de elasticidad crítica. O si quieres, tercio, medio y posterior de la uretra. El uretro pélvico, acá lo tienes, el uretro pélvico, viene por acá. Vean, es como una hamaca, ¿lo ven? ¿Ya? Es como una hamaca. Este uretro pélvico se origina en el pubo uretral, se funde en la región central y constituye el principal elemento de soporte suburetral. Vean que estoy hablando de soporte suburetral, ¿ya? ¿Y por qué hablo de esto? Porque este es uno de los principales efectos que condiciona incontinencia urinaria. Entonces, nuevamente, ahí tienes el uretro pélvico, actúa como una camita. Y si ustedes recuerdan, el tratamiento con TOT simula esta camita. Y finalmente tenemos el útero sacro. El útero sacro, ¿por qué es importante? Porque el útero sacro es el principal componente junto al cardinal en la formación del anillo pericervical. Y este ligamento permanece intacto ahí, porque lo vamos a ver cuando hablemos de prolapso, vamos a ver que acá está el primer plano del ANSI, ¿ya? Y este es el que produce los histeroceles, ¿ya? Porque el anillo pericervical tiene que estar intacto para que todo lo que hemos mencionado funcione adecuadamente. La hamaca, los ligamentos, los músculos, todo. Si eso no se pierde, entonces tenemos problemas más serios. Y acá, lo que yo te mencionaba, que ya te lo expliqué en un momento antes,
y que espero que me hayas podido comprender porque este es el mecanismo básico para que nosotros podamos hablar de incontinencia urinaria. Entonces, normalmente, vean, normalmente, tengo que tener una tensión anterior, ¿no? Ya hablamos acá del pubo coccigio, hablamos acá del pubo uretral, ¿no? Ya. Tengo que tener una tensión posterior, ¿ya? Dado principalmente por el plato elevador, por los elevadores del ano, y tengo que tener una tensión hacia abajo, dado principalmente por el longitudinal externo del ano. Esto tiene que funcionar adecuadamente, esto tiene que funcionar a la vez, con una integridad neta del piso pélvico, y esa paciente nunca va a tener incontinencia. ¿Qué pasa cuando yo tengo una incontinencia o cuando estoy misionando? Pues se pierde la parte anterior, relaja la parte anterior, ¿no? El elevador jala hacia la parte posterior, el longitudinal se va hacia abajo y entonces la uretra se hace más finita, se alarga, se suelta el detrusor, o se relaja el detrusor, perdón, y empieza la misión. Entonces, ahora que me has comprendido esa parte, ¿no? Yo tengo que ver dónde está el defecto. La lesión es músculo facial, ligamentaria, es problema nervioso, y entonces ahí sí te digo, esta paciente tiene una incontinencia de cuarzo, esta paciente tiene una incontinencia de urgencia, esta paciente tiene una alteración del vaciamiento vesical, o yo puedo tener la combinación de todos estos. ¿Ya? Y entonces yo te dije, 3 músculos, 3 ligamentos, 6 defectos. Y acá están. Yo puedo tener un defecto en el soporte suburetral. Ya ustedes ahora saben dónde está el soporte suburetral. Eso se llama teoría de Hammond. Yo puedo tener un síndrome de la vagina fija. Es un poco rara. Yo puedo tener distensión de los ligamentos puboretrales. Ya sabes dónde están los puboretrales. O yo puedo tener una distensión de los ligamentos uterosacros y del soporte del ápice vaginal, principalmente producido por un traumatismo, ¿no? O porque hubo una miosis gigante y estiró los ligamentos y después de un tiempo le hago una histerectomía, esta paciente hace prolapso del muñón vaginal y hace incontinencia. O puedo tener lesiones de la inserción vaginal en los músculos pubococcígeos. O yo puedo tener lesiones de los músculos estriados del piso pélvico, puede ser por traumatismos del esfínter externo del ano, un desgarro de 4º grado, por ejemplo, o una distensión con parálisis y ruptura de las inserciones del plato del elevador del ano. Y entonces, dependiendo de estos defectos que yo le encuentro, yo voy a plantear mi cirugía, mi tratamiento. ¿Cuál es lo más adecuado? Y si yo tengo un problema en el elevador del ano, pues tendré que hacer una reconstrucción de los músculos elevadores, un afrontamiento, de tal manera que esta paciente ya no tenga un problema posterior. Pero más fácil es esta diapositiva. Sí, hace poco te dije que esta diapositiva, a pesar de que era tan fea, esta era una de las más importantes, pues esta es la más importante. Porque si tú te acuerdas de esto toda tu vida, vas a saber solamente por la sintomatología dónde está el defecto. Y entonces, ¿qué hace esto? Esto divide en todo lo que hemos estudiado, que hay un espacio anterior, un espacio posterior y un espacio medio. Y cuando el defecto se da en la parte anterior, lo que tú vas a tener es incontinencia. Sea incontinencia urinaria o sea incontinencia fecal. Y puedes tener también un aumento en la frecuencia para misionar. Pero si el defecto es en la parte media, en el que tira hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener problemas de urgencia misional. Y si el defecto es en la parte posterior, pues tienes 2 cosas. O tienes nocturia, o tienes estreñimiento, o no puedes orinar, o tienes dolor pélvico.
Entonces mira, solo con la sintomatología, como tú ya te estás orientando a saber cuál es el compartimiento que está alterado. Y también ya te habrás dado cuenta que no es lo mismo entonces tratar incontinencia urinaria que tratar urgencia, porque la misma técnica puede ser contraproducente para uno o para otro. Y es por eso que tú tienes que llegar a un diagnóstico adecuado para brindar un tratamiento adecuado. Ya te dije yo, en una parte donde estábamos hablando del examen físico, cómo llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, buena anamnesis, buen examen físico, buen examen neurológico, estudio funcional del piso pélvico, y ahora le vas a agregar a tu paciente que haga ciertas anotaciones, ¿no? Puede ser, como lo dijo su compañera, el uso de un diario misional, puede ser que uses una prueba de un papel absorbente para ver qué tanto se moja, puede ser la prueba del hisopo, o puede ser un estudio urodinámico, que también ya te lo he mencionado, ¿no? Cuando yo hago la prueba del hisopo, por ejemplo, lo que yo le pido, yo pongo un hisopo o pongo una sonda vesical de metal, ¿ya? Y le pido a la paciente que puje. Si yo encuentro una elevación mayor a 30 grados sobre el estado básico que tenía la paciente, yo digo, esta paciente tiene una hipermovilidad retral. ¿Ya? El problema con esta prueba es que no es tan exacta, ¿ya? Entonces, esto para tenerlo en cuenta, esto para que ustedes lo sepan, que se hace esta prueba, ¿no? Yo puedo hacer un estudio de urodinámica, o como les digo en ese artículo, leanlo, ese artículo, por favor, les vuelvo a decir, ahí hay una prueba que se llama la prueba de urodinámica del pobre, porque no se necesita un equipo tan complejo como el que están viendo para ver o determinar las presiones, pero sí puedo tener una idea aproximada de qué alteración está teniendo mi paciente. El tratamiento, como han visto, tiene varias etapas. Una de las primeras etapas es estimular la estimulación muscular del piso pélvico. Y acá podemos hablar desde ejercicios, como se han mencionado, que son los famosos ejercicios de Kegel, ¿no? Puede haber una electroestimulación, puede que yo haga alguna corrección de tipo. Lo cierto es que nadie se ha dicho sobre esto. Lo que sí se sabe es que un buen entrenamiento, un buen funcionamiento del piso pélvico se va a acompañar, obviamente, de una disminución o reducción en la incontinencia urinaria. Eso es quizás lo que yo les puedo ayudar. Y obviamente, estimular el piso pélvico, fortalecer el piso pélvico, va a mejorar a tu paciente. Si lo que tienes son etapas tempranas de pérdida de orina, pues probablemente ayude a que no siga perdiendo más orina. Si el problema es que la paciente se siente como que la vagina está un poco amplia y no tiene satisfacción cuando tiene relaciones sexuales, pues probablemente mejore en ese aspecto, ¿ya? Entonces, todo eso depende de que quien lo haga también sea una persona que tenga conocimiento sobre lo que es lo que va a conseguir, ¿ya? En lo que es gestación y puerperio, yo recomiendo que si hay incontinencia se espere a que revierta el proceso. En la gestación sí va a haber pérdida de orina, pero no es el momento de hacer ese tratamiento, tampoco en el puerperio. Pasado unos 6 meses hay que reevaluar a la paciente, hay que ver cómo va la incontinencia, y si es que sigue persistiendo la incontinencia, entonces ahí sí hacer un tratamiento estimulando la musculatura del piso pélvico. ¿Ya? Acá les muestro una diapositiva en la cual se observan múltiples ejercicios, ¿ya? Para fortalecer el piso pélvico, y vean que lo hacen sentados, sobre pelotas, echado, ¿ya? Estos asientos, este último, por ejemplo, es con estimulación eléctrica. Bueno, cierto es que quien lo haga con un pleno conocimiento. Y quien tampoco no le engañe a la paciente y le diga, ¿sabe qué, señora? Con esto no se le va a escapar la orina, porque eso no es cierto. ¿Ya? Y de esto pueden encontrar ustedes en internet muchísimo, ¿ya? Todos tienen por finalidad fortalecer el piso pélvico. Lo más importante, yo te he dicho que hay dos cosas, una que se puede evitar y otra que no. La edad no vas a poder evitarla, porque no hay manera de que nosotros todavía detengamos la edad, ¿no? Pero la obesidad sí. Entonces tu paciente tiene que bajar de peso.
El tabaquismo lo puede quitar, ¿ya? Ingerir líquidos, ya lo vieron, es una recomendación, ¿ya? Y como han visto, tampoco no es bueno más de 2 litros de agua. ¿Ya? Pero tampoco no es cierto que si no tomas 2 litros te vas a deshidratar, eso es mentira. Haz ejercicio de Kegel, puedes hacer electroestimulación perineal, hay muchas formas, haz reeducación vesical, puedes utilizar dispositivos intravaginales, también lo han presentado sus compañeras, ¿no? Si tu paciente está en su menopausia y está presentando problemas de incontinencia, y presenta problemas de atrofia, presenta dolor, dale estrógenos. Ya va a mejorar, con los estrógenos locales va a mejorar la incontinencia. ¿Ya? Ya han visto un poquito acerca de los agonistas de los receptores alfa y beta adrenérgicos para el tratamiento de la incontinencia, principalmente para la urgencia misional. El uso de antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, también está indicado en este tipo de pacientes. Y el tratamiento quirúrgico, que básicamente es la suspensión de la pared vaginal. Hay muchas técnicas, desde la técnica más común, que es la colporrafia anterior, hasta las suspensiones retropúbicas, la colocación de cintas o slingers, ¿no? Hay muchas técnicas quirúrgicas. Quiero hablarles de cada una de ellas, pero el tiempo me gana. Y acá, solamente un ejemplo, les prometo que si yo tengo tiempo, en la próxima clase que vamos a hablar sobre colapso de órganos pélvicos, les voy a traer un video sobre cómo se coloca una cinta, pero básicamente acá está bien representado, ¿no? Pero lo que yo tengo que hacer es liberar la fascia, liberar la mucosa vaginal de la vejiga, y sabiendo que el transverso del perineo está por debajo, ¿ya? Y sabiendo que el agujero obstetriz por acá están pasando los vasos sanguíneos, por acá, ¿no? Que por eso es que pasa a través de un hueso, para que no se lesione justamente. Entonces yo puedo, más o menos, lejos de los vasos sanguíneos, colocar una cinta que va desde la uretra y pasa por el agujero transobstetriz, ¿ya? A la piel, igual por el otro lado, y eso luego se jalan estas cintas, levantando la uretra hacia arriba, y esta es la famosa TOT, que si yo tengo tiempo les voy a... No me gusta hacer promesas que después no voy a cumplir, como la clase de menstruación que les había propuesto, pero que por los límites de tiempo, desgraciadamente, no voy a poder dárselas. Muy bien, jóvenes. Creo que esa es la última diapositiva. Así es. No sé si tienen preguntas. En realidad, esta clase, pues yo la he reducido mucho, porque comprenderán que para esto se tiene que conocer adecuadamente el piso pélvico. En realidad, incontinencia urinaria y alteraciones del piso pélvico actualmente es una subespecialidad de ginecología y demora 3 años en convertirse un médico con un conocimiento adecuado sobre el piso pélvico, para que vean lo complejo que puede ser. Pero yo quería darles estos alcances para que sus conocimientos sean buenos. En realidad, si ustedes me han comprendido, si han llevado lo que he tratado de enseñarles, pues van a tener un conocimiento bastante bueno de incontinencia urinaria. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, señores, su clase ha terminado, pueden retirarse. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.